Buenos días, jóvenes. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estás viendo este video. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el sonido. Vamos a ver algunas de sus características y de sus propiedades. Pero antes de hablar del sonido, vamos a ver el concepto de acústica. Y acústica no es otra cosa que la parte de la física o la rama de la física que se dedica a estudiar al sonido. Yo les he comentado que como la física abarca mucho, quiere dar explicación a todo lo que sucede en el universo, bueno, pues hay distintas partes o ramas, así se llaman, que se dedican a estudiar cosas específicas. Y la rama de la física que va a estudiar el sonido, pues es la acústica. ¿Ok? Es para que lo conozcan. Ahora sí, vamos con el concepto del sonido. El sonido es una vibración, ¿sí? Siempre que nosotros escuchemos un sonido o un ruido, es porque hay una vibración que está produciendo eso. El sonido es una vibración que se va a transmitir o que va a viajar y lo va a hacer por medio de un medio material, ¿sí? Entonces es una vibración que está viajando. Por ejemplo, ahorita que ustedes me están escuchando es porque el sonido lo está produciendo la vibración de mis cuerdas vocales, ¿sí? Bueno, o al menos en el caso cuando yo lo estoy grabando. Ustedes como lo están recibiendo a través de un dispositivo electrónico, bueno, pues la bocina es la que está vibrando, ¿sí? Por medio de estímulos electromagnéticos está vibrando y lo está haciendo con las mismas características de mi voz para que ustedes lo escuchen igual, ¿sí? Y esa vibración de la bocina de tu computadora o de tu celular está viajando por el aire hasta tus oídos, ¿ok? Entonces el sonido no es otra cosa que una vibración que viaja a través de algún medio material. Principalmente o generalmente nosotros lo escuchamos a través del aire. Una de sus propiedades nos dice que el sonido es una onda mecánica longitudinal y omnidireccional. Aquí me voy a detener y voy a explicar qué es todo esto de onda mecánica longitudinal omnidireccional. Bueno, en temas pasados nosotros hablamos sobre el movimiento ondulatorio. Y en ese tema del movimiento ondulatorio hablamos de los tipos de ondas que existen. Y uno de esos tipos era la mecánica. Acuérdate, hay ondas mecánicas y electromagnéticas, dependiendo cómo viajan o en qué viajan. Y nos dice que el sonido es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque son esas que necesitan que exista algo por donde viajar, ¿sí? En este caso, el sonido puede viajar a través de los gases, como el aire, a través de los líquidos y de los sólidos, pero necesita que exista algo. Si alrededor de la vibración no hay nada, está el vacío como en el espacio, esa vibración no puede viajar, por lo tanto no se produce el sonido. Ok, nos dice también que es longitudinal. Acuérdense, dependiendo de la dirección en la que viaja, es longitudinal o transversal. En este caso el sonido es longitudinal. Quiere decir que la dirección de la vibración y el medio material son iguales. Se mueven en la misma dirección la vibración de la onda y el medio en el que viajan. Y por último, nos dice que es omnidireccional. Omni es de todo y direccional, pues obviamente que es una onda que viaja en todas direcciones, desde el punto donde se está generando hacia todos lados. Por ejemplo, cuando tú estás platicando con alguien, obviamente si están platicando frente a frente, tú lo escuchas bien. Sin embargo, si esa persona, por alguna razón, se voltea y te da la espalda y te sigue hablando, aunque no esté de frente, no estén viéndose de frente, y él habla, tú lo vas a escuchar. Porque el sonido viaja para todos lados, o sea, para enfrente, para atrás también. Si tú estás en un segundo piso, no sé, en la escuela o en tu casa, estás arriba y te hablan, tú puedes escuchar a las personas que están abajo, ¿ok? No tienen que buscarte y apuntarte directamente con la boca para que los escuches. Los puedes escuchar desde cualquier dirección. Y tú desde arriba, si les contestas, ellos también te van a escuchar abajo. Entonces, eso es omnidireccional. El sonido viaja
en cualquier dirección, o en todas direcciones, mejor dicho. ¿Ok? Y bueno, como dice ahí, se puede propagar por gases, líquidos y sólidos. Y ahorita vamos a ver que dependiendo por dónde esté viajando el sonido, va a tener algunas características diferentes. Muy bien, tenemos aquí algo que se llama el espectro audible. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros como seres humanos, o nuestro oído, tiene la capacidad para detectar ciertas vibraciones nada más. O sea, ya te dije que las vibraciones son sonidos. Entonces, alguna vibración, nuestro oído la detecta y nosotros lo entendemos como un sonido. Sin embargo, hay vibraciones que llegan a nuestros oídos y no la detectamos y no los escuchamos. Nos dice que lo que nosotros podemos escuchar son vibraciones que van desde los 20 Hz. Hertz es la unidad con la que se mide la frecuencia de las ondas, o en este caso del sonido. Podemos escucharlo desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Eso de entre 20 y 20.000 es lo que se conoce como espectro audible. Es lo que nosotros podemos escuchar, o son las vibraciones que escuchamos. Si hay una vibración que pasa más allá de los 20.000 Hz, nosotros ya no las vamos a escuchar. Aunque la vibración nos llegue y entre en nuestro oído y todo, no vamos a poder escucharlas. Igual, por debajo de los 20 Hz va a pasar lo mismo. Puede incluso que podamos sentirlas, pero escucharlas no podemos. A eso se conoce como espectro audible. Y nos dice ahí más abajo que las ondas mecánicas que tienen frecuencias menores a los 20 Hz se les va a conocer como infrasonidos. El prefijo o la partecita donde dice infra quiere decir por debajo de. Entonces, todas esas ondas o vibraciones menores a 20 Hz se les dice que está por debajo del sonido, porque nosotros ya no los escuchamos. Por eso se llaman infrasonidos. Y por el otro lado, aquellas ondas mecánicas que tienen una frecuencia mayor a los 20.000 Hz se les va a conocer como ultrasonidos. Ultra es más allá de. ¿Ok? Entonces, los que están arriba de los 20.000 Hz están más allá del sonido. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra, ultrasonido. Generalmente cuando una mujer está embarazada y se va a hacer sus chequeos, se va a hacer el ultrasonido. Y precisamente es eso. Ese ultrasonido, cuando se van a checar, tienen un aparato que les ponen aquí en la panza, ¿sí? a las mujeres que están embarazadas. Y lo que está haciendo ese aparatito es mandar vibraciones. Bien rápidas, vibraciones con una frecuencia muy alta. Es por eso que nosotros no escuchamos esa vibración. Sin embargo, el aparatito ese está diseñado precisamente para eso. Las detecta. ¿Qué es lo que sucede? Avienta la vibración, esa vibración rebota, se regresa y la capta de nuevo el aparato. Y así es como funciona un ultrasonido. Es como los murciélagos que utilizan la ecolocalización. Lo que hacen ellos es mandar sonidos, generar sonidos que van moviéndose a través del aire, y el sonido puede chocar y puede rebotar. Es como cuando escuchamos el eco, que tú dices una palabra y se vuelve a escuchar. Quiere decir que el sonido viajó, chocó contra algo, rebotó y regresó hacia ti. Eso es el eco. Y así funciona la ecolocalización. Los murciélagos, repito, lo que hacen es generar sonidos que a veces nosotros no escuchamos. Sin embargo, viajan, rebotan contra algún objeto y regresan. Y así los murciélagos saben si delante de ellos tienen un obstáculo, o si está el camino libre, o si hay algún insecto que puedan cazar, etc. ¿Ok? Continuamos. Vamos a continuar con la velocidad del sonido. A diferencia de la luz, que te podemos preguntar cuál es la velocidad de la luz, y eso está establecido. Por ejemplo, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Y eso no va a cambiar nunca. Sin embargo, la velocidad del sonido siempre está variando. Siempre va a cambiar. No hay una velocidad específica que tú puedas decir. ¿De qué va a depender? De las características del medio en el que está viajando. ¿Sí? Acuérdate que puede viajar a través de los gases, a través de los líquidos y de los sólidos.
Y aquí abajo te pongo una tabla. Mira, ahí dice que en los gases, y nos pone 4 ejemplos de gases: aire, hidrógeno, oxígeno, helio. Y al final nos dice cuál es la velocidad en cada uno de ellos. Aquí tenemos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Pero ojo, aparte nos dice que en el aire cuando está a 20 grados centígrados. Si la temperatura del aire sube o baja, también va a subir o bajar la velocidad del sonido. Esa siempre va a ir cambiando, dependiendo de las características del medio en el que está. Por ejemplo, en el hidrógeno, cuando está a 0 grados, o sea, bien frío, nos dice que viaja a 1286 metros por segundo. Ok, nos vamos a los líquidos. Tenemos agua a 25 grados, agua y agua de mar. Acuérdate que en el aire, generalmente, como nosotros lo escuchamos, viaja a 340 metros por segundo. Y en el agua viaja a 1493 metros por segundo. O sea, mucho más rápido viaja por el agua que por el aire. Y tenemos también los sólidos. Tenemos algunos ejemplos de sólidos. El sonido en el aluminio viaja a 5100 metros por segundo. En el plomo a 1322. Y en el caucho, o sea, algo así como de goma o plástico, dice que nada más es a 54 metros sobre segundo. Y por último, en el vacío. Obviamente en el vacío, pues no viaja. Te acabo de decir que necesita que exista algo para moverse. Si no hay nada, no puede moverse, por lo tanto no tiene una velocidad, es cero. Ok, vamos a ver ahora las características del sonido. Tiene 3, vamos a verlas. Primero tenemos el tono. Aquí dice que el tono está relacionado con la frecuencia, ¿ok? Y es una característica que nos va a permitir a nosotros distinguir entre un sonido grave de un sonido agudo. Tú ya conoces cuáles son los sonidos graves y cuáles son los agudos, y los has escuchado constantemente. Pero ahora sabemos que un sonido grave o uno agudo depende de la frecuencia de la vibración. Y aquí abajo tengo una imagen. Aquellas ondas o vibraciones con una frecuencia baja va a ser un sonido grave. Y si la vibración o la onda tiene una frecuencia alta, observa tú la diferencia. Están mucho más pegadas una cresta de otra. Acuérdate que la cresta es la parte que está hasta arriba. En la frecuencia alta están más pegadas unas de otras. Entonces, baja frecuencia, sonido grave. Alta frecuencia, un sonido agudo. ¿Correcto? Vamos a la intensidad. Nos dice que es la amplitud con la que se producen estas ondas sonoras. Y generalmente es lo que nosotros conocemos como volumen. Ahí va. Aquí, si te fijas, la distancia entre cresta y cresta es la misma en las dos ondas que están ahí. Lo que cambia va a ser la amplitud. ¿Qué tanto se separa esa onda de la línea de equilibrio? Que es esa línea negra que está en medio. Entre más amplitud tenga, o sea, entre más se eleve esa onda, quiere decir que el sonido es más fuerte. Y entre menos se separe, o entre más cerca se encuentre de la línea, quiere decir que el sonido es muy bajito. Como cuando tú te pones a lo mejor los audífonos y le subes hasta arriba y se escucha muy fuerte, quiere decir que tiene una alta amplitud. El tono es el mismo, no quiere decir que al subirle se vuelve más grave o más agudo la canción que estás escuchando. Eso no cambia. No cambia la distancia entre crestas o entre valles. Lo que cambia nada más es la amplitud. Es mayor o es menor dependiendo el volumen en lo que lo estás escuchando. Y por último, tenemos el timbre. El timbre, bueno, pues es la característica que va a permitirle al oído humano saber qué es lo que está produciendo el sonido. No sé si sabes que existen en la música, existen distintas notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, etc. Bueno, pues los instrumentos pueden producir todas esas notas. Y cualquier instrumento musical puede producir esas notas. No es que el do es exclusivo del piano. Y el fa nada más pueden las flautas. Todos pueden hacer todos esos tipos de notas musicales. Y nosotros podemos distinguir la misma nota. A lo mejor
está el do en un piano y el do alguien lo está haciendo con la voz, o se puede hacer con, como viene ahí, un violín o una guitarra. Cualquiera, podemos estar escuchando la misma nota musical, sin embargo, nosotros podemos distinguir qué es lo que lo está produciendo. Yo puedo saber si lo estoy escuchando de un piano o de una guitarra, o si una persona lo está haciendo con su voz. Entonces, puede ser con el mismo volumen, o sea, pueden tener la misma amplitud. Al ser la misma nota, pues va a tener un tono igual, puede tener igual de grave o agudo, pueden ser iguales. Lo que va a cambiar ahí es la forma que tiene la onda. Observa ahí en el ejemplo, tenemos un diapasón, que es un instrumento como que se utiliza para generar ese tipo de ondas. A ver si te pongo ahorita una imagen. Y tenemos la flauta. Observa las dos ondas. La amplitud es la misma, o sea, la distancia que se separa la cresta de la línea de equilibrio son iguales. La frecuencia es la misma, la distancia entre cresta y cresta o valle y valle es igual, no cambia. Entonces tienen la misma amplitud, tienen el mismo tono. Sin embargo, la forma cambia. Observa cómo una es la onda como nosotros la hemos estado viendo y otra tiene como unos piquitos arriba. El violín, mira cómo es. Entonces, la forma de esa onda es la que va a hacer o generar que nosotros podamos identificar qué lo está produciendo. ¿Ok? Y bueno, entonces, a grandes rasgos, esas es las propiedades y las características que tengan ustedes, bueno, que deben de saber ustedes sobre el sonido. Cualquier duda, bueno, pues cuando nos volvamos a ver en clase, me pueden preguntar sobre esto. Ok, recuerden que esto tienen que estarlo anotando en su cuaderno para que tengan sus apuntes, ya que de ahí va a venir el examen. Por lo tanto, me despido y nos vemos en la próxima clase.